Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso denominado Configuraciones Complejas, Identidad y Cultura, que dentro del Seminario en Gestión Cultural Comunitaria para la Innovación presentamos desde aquí, Identidad y Desarrollo. En esta ocasión vamos a hablar sobre dos temas fundamentales para la gestión cultural: identidad y cultura. Identidad, que es como un engrane que mueve a ese gran concepto que es cultura, y ese gran concepto que es cultura, al moverse, mueve ese otro engrane que es el de las identidades. Porque como dice Carlos Fuentes, la identidad es lo que somos ahora. La identidad es cómo hablamos, cómo saludamos, cómo vestimos, cómo andamos por la calle, por nuestro trabajo, cómo oramos, cómo comemos, cómo caminamos. Eso es la identidad. La identidad es lo que somos ahora. Y si alguien me pregunta, bueno, pero es que también nuestro pasado es importante en nuestra identidad. Claro, somos ahora resultado de un pasado, resultado de una historia, de una biografía que ha sido configurada mediante procesos muy complejos, que es justamente de lo que vamos a hablar en esta sesión. Néstor García Canclini afirma que la identidad es una construcción que se relata. Es decir, cuando hablamos de relatos, hablamos de narraciones, de canciones, cuentos, historias, anécdotas, leyendas, recetas, poemas, novelas, aquello que contamos y aquello que nos cuentan, desde muy pequeñitos, incluso antes de nacer, en el vientre materno, hay un momento en el que se establece un vínculo lingüístico con nuestra madre. Y en ese momento es cuando empieza realmente el proceso de humanización. Porque como vamos a ver también después, los humanos somos humanos gracias al lenguaje. Por eso le llamamos lenguas maternas, porque es antes de nacer cuando se genera este gran proceso de configuración de la mente y del pensamiento humano. Entonces, si la identidad es el conjunto de narraciones, relatos, cuentos y todo ello, pues vamos a ver qué tan importante es lo que nos cuentan nuestros padres, abuelos, tíos, primos, en el ámbito familiar, y luego lo que nos cuentan los maestros, los amigos de la escuela, y así a lo largo de nuestra vida cuando salimos de la escuela, la universidad, o tenemos un trabajo, o algunos que van a misas o a celebraciones que corresponden a otras creencias, iglesias y religiones, o cuando estamos escuchando un discurso político, o cuando estamos en la intimidad de nuestra reflexión profunda pensando sobre lo que queremos ser. Todo ello se construye a través de el lenguaje, a través de un pensamiento articulado. Y a partir de esos procesos somos lo que somos. Es decir, la identidad tiene un momento muy importante, muy relevante en el momento en el que uno se ve al espejo y puede tener varias reacciones. Una, oh, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Yo no quiero ser así, no me gusta ser así. Y entonces generalmente la reacción a ese planteamiento de rechazo de uno mismo es: yo quisiera ser como, y entonces pensamos, de acuerdo a una serie de modelos socialmente establecidos, que nos dicen, es que lo mejor es que fueras como tal persona.
Y entonces empezamos a pretender ser lo que nunca vamos a ser, porque jamás, hagamos lo que hagamos, vamos a ser lo que no somos, lo que no podemos ser. Otra posibilidad ante el espejo es, híjole, pues eso soy, bueno, malo, con todas mis limitaciones, pero también con todos mis conocimientos, con mis habilidades, con lo bueno que tengo. Con eso yo puedo echar a andar un proyecto de vida que el día de hoy va a fructificar porque yo puedo aportar muchas cosas valiosas a la sociedad. Y entonces ya esos dos planteamientos frente al espejo nos modifican la actitud con la que una persona puede afrontar la vida. Pero así como una persona frente al espejo, también tenemos pueblos, pueblos enteros que cotidianamente se miran ante el espejo y no se gustan. Y hay una negación que impide la aceptación de lo que uno es. Esos procesos, esos procesos de confrontarse en el espejo, tienen que ver con configuraciones que van a dar como resultado muchas posibilidades. La aceptación o el rechazo. Por eso la gestión cultural comunitaria pasa por intervenir en estos procesos donde la memoria colectiva es fundamental para que la narración que se hace un pueblo de sí mismo corresponda a lo que es en lo más profundo. Gabriel García Márquez, en su autobiografía Vivir para contarla, afirma, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. Y cómo la recuerda para contarla. Es decir, la vida no es lo que pasa. La vida es cómo la vemos, cómo la recordamos y cómo la contamos, cómo la narramos. Y estas narraciones cambian en el tiempo. Si yo tengo o tuve una ruptura emocional muy fuerte con una persona, quizá en el momento en el que sucedió eso, yo lo narre de una manera y 20 años después de otra manera. Y alguien que haya escuchado las dos versiones va a decir, oye, pero me estás hablando de la misma situación porque son versiones totalmente distintas. No, el acontecimiento fue el mismo. Lo que pasó, pasó, pero lo procesé de una manera, lo narré de una manera cuando acababa de suceder y con el tiempo, dicen, cura heridas y también permite que uno procese mejor cosas que uno ha vivido. Y por eso hay un momento en el que muchas veces a partir del relato de lo que sucedió, uno supera muchas situaciones. La identidad tiene que ver con dos procesos que se configuran simultáneamente. Primero, el sentido de pertenencia, que al momento en el que se da, genera el otro, que es el sentido de diferenciación con el otro, con ese otro que llamamos otredad o alteridad. Yo soy quien soy a partir de quien me pregunta quién soy. La identidad es relacional. Yo soy yo en relación a alguien. Yo no soy alto ni bajo. Yo no soy viejo ni joven. Yo soy alto en relación a alguien y soy viejo en relación a alguien y joven en relación a alguien. El configurarse como ser vivo
configurarse como animal, configurarse como mamífero y configurarse como humano ha implicado muchos miles de años en los cuales la evolución ha ido diversificando formas de vida, algunas más complejas y otras con estructuras más simples. El humano es un ser vivo que, como todos los seres vivos, requiere de sobrevivir. Como principal misión en la vida es sobrevivir. Y hay plantas que desarrollan olores, espinas, para defenderse de sus depredadores. Igual animales que desarrollan colmillos, garras, color de su piel para defenderse de sus depredadores. De los seres vivos y de los animales, los mamíferos tienen como particularidad que dependen entre su nacimiento y el momento de independizarse de un importante momento de dependencia con su mamá, que le provee el alimento. Y dentro de los mamíferos, el humano ha desarrollado algo que es lo que lo distingue del resto de otros seres vivos. Y lo que lo distingue es la complejidad de sus lenguajes. Nace un ser humano y, si tiene fortuna, queda al cuidado de una familia que le va a garantizar la sobrevivencia. Lo va a alimentar, lo va a cuidar para que tenga el abrigo adecuado para enfrentar el medio ambiente, pero no solamente le va a garantizar la sobrevivencia como animal, como mamífero, sino que va a desarrollar un proceso de configuración muy, muy complejo para que desde que nace empiecen a contarle, a decirle, a generar expectativas sobre lo que esperan de él o de ella. Ese diminuto ser recién nacido, al nacer humano, requiere de toda una serie de configuraciones humanas que aporta la cultura para la configuración de sus identidades, es decir, de lo que él va a hacer. Y desde que nace, le ponen un nombre. Y al formar parte de una familia, le ponen un apellido, primero el del padre y luego el de la madre. Y posteriormente, al formar parte de una determinada cultura, le van a enseñar a hablar en determinado idioma. Le van a enseñar a comer de determinada manera, a vestir de determinada manera. Él no va a elegir. ¿Por qué? Porque los padres no pueden esperarse a que él decida, porque hay procesos que son fundamentales para que en esa configuración su proceso formativo y su desarrollo humano sean óptimos. Pero al momento que forma parte de una familia, se diferencia de las demás. Pero esa familia forma parte con otras familias de un barrio que se diferencia de los otros barrios. Y esos otros barrios forman parte de una ciudad que se diferencia de otra ciudad, y así los estados, los países, los continentes. De tal manera que yo no solamente me identifico a partir de la familia en que nací, ese es un nivel de identidad. El barrio, la colonia, el pueblo, la comunidad donde nací es otro nivel. Y así, ciudad, estado, país. Pero no solamente me configuro a partir de los lugares y nacionalidades con las que me identifico, sino también por mis actividades, por mis gustos, por mis inclinaciones políticas, ideológicas, religiosas. Es decir,
Cuando entro a una escuela, me diferencio de los que no son de esa escuela. Cuando me afilio a determinada iglesia o partido político o equipo deportivo, me diferencio de los que son los otros. Y este proceso de identidad es el básico que nos va a permitir entender cómo uno es lo que es, resultado de vínculos e interacciones humanas significativas que a lo largo de nuestra vida nos han dejado huella y nos han marcado. La identidad se construye a través de prácticas cotidianas y ceremoniales. Las cotidianas son las que hacemos a diario: comer, vestir, hablar, saludar, orar, trabajar, etc. Las ceremoniales son lo contrario, son las que rompen con lo cotidiano. El día que hay boda, ese día nos vestimos diferente, ese día comemos diferente, interactuamos de manera diferente con las personas que nos rodean. Y de ambas prácticas se produce lo humano, es decir, la producción de símbolos. Cuando un objeto, una cosa, un alimento, dejan de ser simples objetos y cosas y se convierten en algo que le da sentido a la forma en que hacemos las cosas. Los humanos, como cualquier mamífero, podríamos sobrevivir comiendo croquetas y bebiendo agua. Con eso sobrevivimos años. El tema es de que la manera humana de comer tiene que ver con cocinar, tiene que ver con las recetas que están en la memoria de la abuela y que la transmite a la nieta o al nieto. Tiene que ver con una forma de elaborar los alimentos, con el acceso a ciertos insumos para elaborar ciertos alimentos. Y es entonces cuando, por ejemplo, este alimento que estamos viendo en pantalla, el guacamole con totopos, deja de ser un simple insumo para sobrevivir y se convierte en un alimento significativo porque detrás de él hay historia, hay una memoria colectiva que a lo largo de miles de años se ha mantenido hasta llegar a nosotros. Ceremonias como la danza de los voladores de Papantla, que es una ceremonia, es un ritual que vincula a estos 5 seres que suben a la altura de estos altísimos palos para acercarse a los dioses, cargarse de sus bendiciones y bajar a la comunidad en una danza ritual circular para bajar y compartir las bendiciones de los dioses a la comunidad para que tengan salud y buena cosecha. La arquitectura de nuestras ciudades, las fiestas populares, los personajes que dan colorido a nuestros pueblos, los símbolos que sellan pactos, que sellan alianzas. Todo ello tiene que ver con símbolos, símbolos que una sociedad ha ido produciendo a lo largo de su historia, pero que tiene no solamente que producir, sino transmitir a sus miembros, a sus integrantes, para que conozcan los significados y los valores que hay detrás de cada esta práctica cotidiana o ceremonial. Vamos a hablar de los 4 pilares de la cultura. Aquí hablamos de memoria, lenguajes, conocimientos y creatividad.
Y para explicar cómo funcionan estos 4 pilares en una dinámica muy compleja para configurar identidades y cultura, pues quiero compartirles una analogía. Cuando nosotros compramos un dispositivo celular, por ejemplo, una laptop, una tableta, una computadora fija, nosotros tenemos un dispositivo que tiene un hardware. El hardware lo podemos tocar, lo podemos ver, sentir, pero no va a funcionar si no tiene software. El software no lo podemos tocar, es inmaterial e intangible. Pero sea la marca que sea, el modelo que sea que tengamos de dispositivo, si no hay software, no nos sirve de nada. Y el software, así sea el más avanzado y actualizado, no nos sirve de nada si no lo podemos instalar en un dispositivo. Nosotros, desde antes de nacer, hay un momento en el que nos conectamos, como decía anteriormente, con la madre a través del lenguaje. Imagínense cuando que compramos esto, lo primero que hacemos es conectarlo para cargarlo de la energía que requiere, energía eléctrica que requiere, para encenderse. Y una vez encendido, empieza un proceso de configuración. Nos pide que le pongamos un nombre de usuario, que le pongamos un password, y al rato empieza un proceso de configuración personalizado. ¿Qué tipo de timbres quieres que se escuchen? ¿Qué tipo de fondo de pantalla? ¿Cómo los acomodas? Etcétera. Y luego viene un proceso más complejo, que es seleccionar, instalar, ejecutar y operar las aplicaciones que tú requieres para utilizar en el dispositivo. Y entonces ya empezamos a bajar aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Las que conocemos. En primer lugar, las que conocemos, que son las que necesitamos para comunicar. Para eso son las aplicaciones, para comunicar, para expresar, para almacenar. ¿Y qué es lo que almacenamos? Archivos. Archivos que pueden ser música, videos, películas, textos, libros, videos. Muchos archivos que contienen cosas a las que le damos un valor porque nos dicen algo, algo importante, ya sea porque nos recuerdan algo, ya sea porque nos lo compartió alguien especial, o ya sea porque son conocimientos que nosotros creemos que nos van a servir más adelante. Y la vida es estar permanentemente seleccionando, instalando, ejecutando, operando aplicaciones para tener una variedad amplia de archivos para compartir, para conocer y para poder recordar dándole sentido a las cosas. Si nosotros bajamos demasiadas aplicaciones, vamos a saturar la memoria. ¿Por qué? Porque las aplicaciones se instalan en la memoria y la memoria requiere de espacios para moverse. Los lenguajes son las aplicaciones. Los lenguajes humanos, decía que es lo que nos diferencia un poco de otros seres, es la complejidad de nuestros lenguajes. Y estos lenguajes nos ofrecen una diversidad de opciones para leer, interpretar, descifrar y pensar para transformar el mundo. A través de esos lenguajes, yo puedo mandar mensajes de texto,
recibir correos, mandar presentaciones de PowerPoint, mandar una canción que me gustó y que quiero compartir con alguien. Puedo mandar videos con el trabajo que estamos haciendo en un colectivo para que nos evalúen y nos compartan su punto de vista para enriquecer nuestros procesos. La diversidad es riqueza. La diversidad, tanto en la ecología, en el medio ambiente, enriquece porque permite la generación de ecosistemas. Y la cultura requiere de diversidad de lenguajes que den cuenta de las diversas maneras que tienen los humanos para habitar este mundo, para responder al clima que les tocó y que les ofrece determinadas opciones para alimentarse, para construir sus casas, para educarse. Los conocimientos son aquellos saberes que colectivamente va acumulando un pueblo, una sociedad para cooperar, para aprender, para enseñar a sus miembros lo que requieren para vivir este mundo y para interactuar con él de una manera más crítica, más dinámica, más viva. Y la creatividad es la posibilidad de innovar, actualizar y de incluir a todos. Antes aparecía de repente una ventanita donde decía, existe una nueva versión de este software, ¿desea actualizarlo? Y uno decía, sí, claro. ¿Por qué? Porque si no te actualizas, corres el riesgo de que cuando alguien te mande un archivo, no lo puedas descifrar, no lo puedas abrir. Y uno podrá decir, bueno, es que yo no quiero actualizar porque yo tengo mi PowerPoint original, el auténtico, el legítimo, la primera versión, el PowerPoint 85. Y estoy muy feliz de tenerlo porque soy el único que lo tiene. Está bien, está en todo su derecho de tener esa versión. Pero esa dificultad de cambiar, de adecuarse, esa incapacidad a la flexibilidad, a la tolerancia y al cambio, va a impedir el intercambio de información, de archivos, de conocimientos a través del PowerPoint, porque cuando alguien le manda un archivo, no lo va a poder descifrar. ¿Por qué no lo va a poder descifrar? Porque son incompatibles. Por eso, una de las condiciones fundamentales para una gestión cultural pertinente, adecuada a las condiciones de las distintas comunidades donde se va a interactuar, es estar debidamente actualizados. ¿Para qué? Para poder descifrar, comprender y entender los distintos lenguajes que podemos escuchar en una comunidad. Porque los niños y los jóvenes nos van a hablar de una manera, los ancianos de otra manera, los que trabajan en el campo de una manera y los que viven en la ciudad de otra manera. La diversidad de lenguajes no es problema, eso es riqueza. Eso amplía las visiones y maneras de entender, de decir y de estar en el mundo. En la gestión cultural lo que necesitamos es una capacidad de adaptarnos a los distintos lenguajes y eso requiere de una actualización. ¿Para qué? Para que también podamos nosotros generar y fortalecer vínculos, porque de eso se trata el desarrollo humano y cultural. Vínculos, redes que configuren el sentido. ¿Cuáles son los configuradores estratégicos? La familia, ya lo dijimos, en primer lugar. Se dice que el 80%
del pensamiento humano se configura en los 3 primeros años. Y en esos 3 primeros años, el niño o niña deben estar rodeados de mucho cariño, de mucho amor, de afectos, de emociones gratas, de seguridad y de palabras, de cuentos. Aunque uno diga, no me entiende, no, sí, no te entiende, pero es tu lenguaje lo que va a configurar para que sí entienda. De tal manera que después de un proceso que pueden ser 6 años, 7 años más o menos, los padres le confían a la escuela la continuidad en la configuración. Y ahí son otros conocimientos, otras formas de socialización, cosas que los papás no conocen y los maestros sí. Y luego las iglesias, la política, los medios de comunicación, son narraciones, relatos que oímos, cuestionamientos, análisis. Y nosotros vamos a poder comprenderlos dependiendo de la complejidad con la que nos hayamos configurado. Porque hay lenguajes que no vamos a poder entender si no tuvimos la aplicación adecuada para entenderlo. Imagínense ustedes cuando alguien aprende a hablar, cómo al nombrar cada cosa, al nombrar a cada persona, empieza a crear su mundo, a reconocer su mundo, la gente con la que quiere estar y a decir cómo no quiere estar con alguien. Y luego cuando uno aprende a leer y escribir, como todas esas letras, palabras que ni sabíamos que eran letras ni palabras porque no nos decían nada, el letrero de la tienda, la ruta del autobús, el nombre de las calles, las portadas de libros, revistas, cuentos que vemos ahí donde se venden los periódicos. Eso que no nos decía nada después de alfabetizarnos se llena de significados, se llena de cosas que, esto quería decir. Ya no solamente percibimos, sino que leemos y leemos con la capacidad que tenemos de descifrar, de entender. Y solamente así puedo yo entonces interpretar. Pero no solamente hay procesos de alfabetización en la lectoescritura, también hay alfabetización estética. Cuando nos acercamos al lenguaje musical, donde a través de sonidos se generan narraciones y relatos que nos cuentan de un tiempo, de un lugar, en donde ciertos creadores produjeron una obra para contar su tiempo a través de sonidos. Y lo mismo los pintores, escultores, grabadores, los escritores, los poetas, los dramaturgos, los actores, los bailarines, los danzantes, los cocineros, las cocineras, los cuentacuentos, los promotores, los mayordomos que organizan la fiesta, todos ellos generan lenguajes y vínculos para que podamos leer el mundo de una manera cada vez más amplia, más rica, más compleja, más llena de significados que ahora podemos entender porque tenemos la aplicación que nos permite descifrar esas realidades tan dinámicas que vivimos día con día. Y por eso la importancia de la educación. Por eso entendemos la gestión cultural como un proceso educativo. Porque hay que configurar identidades, necesitamos compartir aplicaciones para que la gente se eduque de determinada manera. Porque si nosotros no lo hacemos, si el Estado no asume
su responsabilidad en materia educativa, si las familias no le dan la atención a los niños y niñas en estos momentos de tanta oferta de lenguajes y narraciones, entonces corremos el riesgo de que las narraciones, relatos y mensajes que promueven la violencia, la normalización de la violencia cotidiana en la casa, en la calle, la violencia instaurada en lo cotidiano, cuando todos esos mensajes a través de cierto tipo de música, cierto tipo de imágenes, cierto tipo de videos, hacen que las personas vean normal el que un hombre trate mal a una mujer, el que un padre trate mal a un hijo, el que un ciudadano golpee a otro ciudadano. Y cuando todo eso es normal, entonces la violencia tiene carta abierta para poder operar a través de estos niños y niñas que no tuvieron una opción formativa, una configuración a través de aplicaciones que le impidan bajo ninguna circunstancia aceptar los lenguajes y narrativas vinculadas a cualquier tipo de violencia. Entre los sistemas simbólicos más importantes en una sociedad tenemos la lengua, que ya hemos dicho, el lenguaje es el principal configurador del pensamiento humano. Los humanos pensamos como hablamos. Si tenemos un código restringido de lenguaje, nuestro pensamiento va a estar muy restringido para entender todas las opciones que nos ofrece el mundo alrededor de todos los lugares donde hay humanos produciendo y generando símbolos y lenguajes para que otros seres del planeta las descifren y se emocionen, se conmuevan. La memoria, que tiene que ver con este proceso de toda la vida para seleccionar, instalar, ejecutar, operar aplicaciones con las cuales recibir, producir archivos que ordenamos en carpetas, y las carpetas van a depender del tipo de aplicación, ya sea para fotografías, para videos, textos, música, etc. Y así, a lo largo de toda la vida vamos acumulando, almacenando archivos. Y hay una edad, imagínense, después de los 60, 65, 70, si entra un hacker y empieza a borrar esas fotografías, nos va a dar un pánico y una tristeza, pero son las fotografías donde está la memoria de mi vida. Ah, pero ahora se van a tu música. No, mi música, no. ¿Cómo? No, ahora tus libros, tus textos. Y ya llega un momento en el que, como el proceso es devastador, ya ni cuenta me doy que me están borrando los archivos. Eso pasa con el Alzheimer. Dicen los que saben que el Alzheimer es la enfermedad más deshumanizante. Es decir, te quita lo humano que lograste a lo largo de tu vida. Porque al quitarte la memoria, te quita tus referentes. Y al borrarte los archivos, al borrarte tus carpetas, al borrarte tu producción simbólica que te hace ser lo que eres, pues dejas de serlo y te conviertes en otra cosa que no eres tú. Dejas de ser el humano que fuiste. ¿Se imaginan ustedes un pueblo con Alzheimer? Un pueblo sin memoria, un pueblo que no sabe de dónde viene, que no sabe por qué suenan los cohetes el 12 de diciembre, que no sabe por qué se celebra al santo patrón, porque ni les interesa saber quién es el santo patrón, ni mucho menos participar en la fiesta del santo patrón. Cuando el pueblo
no tiene los referentes que le permitan ubicar de dónde vienen, quiénes son las personas, en qué época que lucharon para que nosotros tengamos lo que ahora tenemos. Entonces, no valoramos lo que somos nosotros mismos. Y entonces, sin memoria, vamos a estar permanentemente viendo hacia afuera, queriendo ser como otros, que evidentemente nunca vamos a ser. Y la cosmovisión es la forma en la que vemos el universo. Todos los procesos de configuración que se dieron a través de la memoria, de la lengua, de las artes, de la vida cotidiana, de la religión, toda esa va generando una manera de graduar los lentes con los que nosotros miramos la realidad. Los lentes que cada pueblo gradúa de manera diferente porque unos entienden el amor de una manera y otros de otra. Unos entienden la relación con los ancianos de una manera y otros de otra. De tal manera que estos sistemas simbólicos complejos se van articulando y se van transformando entre sí. Las artes, esos lenguajes de los que ya hablamos, ricos, que hacen que un artista diga lo que nosotros hubiéramos querido decir, pero que no decimos, porque no tenemos ese talento, ese don, esa habilidad generada a través de, por un lado, un talento innato a veces, pero también de la disciplina. La disciplina en un lenguaje que permite expresar. Y los artistas han sido fundamentales para contar su tiempo, a través de lenguajes plásticos, sonoros, corporales, arquitectónicos, literarios, etc. La innovación y la tradición son lo mismo. Muchos hablan de la tradición contra la innovación. Tradición versus innovación. Cuando son lo mismo. Toda tradición de hoy fue la innovación de alguien que rompió una forma de hacer las cosas y dijo, hay otras maneras posibles de hacerlo. Esos seres creativos que dominaban un lenguaje y después de dominarlo dijeron, pero esto se puede hacer de otra manera. Y seguramente se resistieron en su momento a personas que no tenían la capacidad de actualizar su software oportunamente y que no entendían lo que estaban haciendo esos creadores. Por eso es tan importante fortalecer la tradición, que no significa cosas antiguas. Tradición significa transmitir. Patrimonio cultural, que tiene que ver con la actualización. El patrimonio cultural son de todos los sistemas simbólicos que produce un pueblo. Aquella selección de los símbolos y sistemas que mayor peso tienen en las personas. Aquello que los conmueve más, que los emociona más, que les dice más. El patrimonio cultural tiene que ver con objetos, personajes, historias, obras, construcciones de valor excepcional desde su punto de vista histórico, simbólico o estético. Y el patrimonio cultural es, como su nombre lo indica, patrimonio es la herencia del padre, la herencia de una generación a la siguiente, de lo mejor de uno. El patrimonio es aquello que heredamos de nuestros ancestros, que a lo largo de nuestra vida cuidamos, conservamos, preservamos, le damos una revisión para sacar algunas cosas pues que ya estorban, que ya no es posible sostener. Pero cosa muy importante también es agregarle y producir nuevas expresiones
de valor estético, simbólico e histórico para incorporar al patrimonio. Y que nosotros podamos entregar a la siguiente generación un patrimonio que ellos reciban con gusto, con compromiso de preservarlo. Y para que haya ese compromiso y ese gusto, requerimos que les diga algo. Y por ello es importante actualizar los lenguajes, actualizar el software, para poder comunicarnos con los jóvenes y que valoren lo que están recibiendo. Y la religión, evidentemente, su etimología es repetir una liga, repetir un vínculo con lo sagrado. Puede haber individuos ateos, pero hasta ahora no tenemos registro etnográfico de un pueblo ateo. La religión aparece siempre como un componente muy importante en la configuración cultural de los humanos. Y apoyado en Clifford Geertz y el gran pensador y sociólogo Gilberto Jiménez, entendemos a las culturas, ya no hablamos de la cultura nacional, la identidad nacional, sino en plural. No hay un México, hay muchos Méxicos. Y esa es la diversidad que nos enriquece. Entonces, por eso nosotros entendemos a las culturas como formas de vida. Están vivas, cambian, que permiten a los miembros de los grupos humanos dar sentido a su existencia. Fíjense, la cultura, cuando nosotros gestionamos la cultura, impulsamos el desarrollo comunitario, estamos apoyando a que la gente le dé sentido a la existencia humana. ¿Cómo? Mediante la estructuración de creencias, normas, hábitos, valores y prácticas simbólicas en determinados contextos históricos y sociales. El contexto es fundamental para entender que lo que en un momento tenía importancia, ahora no, o al revés. Las valoraciones, las significaciones se dan en un tiempo y un espacio determinados. Se refieren a procesos para desarrollar la creatividad estética, potenciar habilidades, estimular la comunicación, preservar y transformar el mundo para configurar identidades y constituir patrimonios que permitan la continuidad del humano. La cultura, tan despreciada a la hora de asignar los presupuestos, tan poco atendida para definir, diseñar y fortalecer políticas culturales que sean educación, que sean cohesión comunitaria, que sean la expresión de nuestros pueblos en momentos en los que nos urge fortalecer identidades en tiempos de violencia. El mejor antídoto contra la violencia es configurar individuos pacíficos. Y con ello concluimos este curso de configuraciones complejas. Las identidades a través de las cuales los humanos cada día nos esforzamos y nos empeñamos por ser alguien diferente, por ser nosotros mismos. Y con ese ser nosotros hacemos cosas que mueven un gran engranaje que se llama cultura. Y esa cultura que al moverse hace que nosotros cambiemos. Porque la cultura, decía Edgar Morin, condiciona a los humanos, pero no los determina. Lo que determina nuestro ser es nuestro quehacer, nuestro pensar, la forma de compartir y la forma de estar y habitar este mundo que nos ha tocado. Les agradezco mucho su atención y nos vemos, espero que muy pronto. Hasta luego.